¿Te ha pasado que das todo en una relación? Al final, terminas vacío, herido y preguntándote en qué fallaste. ¿Sientes que el amor siempre te lastima, que te ilusionas y te decepcionas una y otra vez? Tal vez te han dicho que con el tiempo el dolor pasará, que otra persona llegará a llenar ese vacío. Pero aquí estás, atrapado en la misma historia, con el mismo dolor y sin entender por qué siempre termina igual. Hoy quiero decirte algo que puede cambiar tu vida. El problema no está en el amor, sino en la forma en que lo hemos entendido. Nos han enseñado a depender de una relación para sentirnos completos, a creer que el amor verdadero es sacrificarse hasta perderse, a pensar que sin alguien a nuestro lado nunca seremos realmente felices. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que todo eso es una mentira? Que hay una clave, una verdad que pocos conocen, y que cuando la descubras, el sufrimiento por amor dejará de tener poder sobre ti. Lo que voy a compartirte hoy no es un simple consejo ni una frase motivacional. Es una revelación que te liberará. No importa cuántas veces hayas sufrido, cuántas lágrimas hayas derramado o cuántas veces hayas creído que el amor no es para ti. Si sigues viendo este video hasta el final, entenderás por qué el amor no debería ser una fuente de sufrimiento y cómo puedes romper, de una vez por todas, con el ciclo de dolor en tus relaciones. No cometas el error de seguir repitiendo la misma historia. La clave está aquí, y lo que estás a punto de escuchar puede transformar tu manera de amar para siempre. Quédate conmigo, porque lo que voy a revelarte puede ser el inicio de un nuevo capítulo en tu vida. Vivimos en un mundo que ha distorsionado el verdadero significado del amor. Nos han enseñado que el amor es solo un sentimiento, una emoción intensa que se despierta con la atracción, la química o la compañía. Nos han vendido la idea de que amar es necesitar al otro, depender de su presencia y sufrir cuando no está. Sin embargo, esta visión del amor nos ha llevado a relaciones rotas, corazones heridos y un profundo vacío que, en muchos casos, se vuelve insoportable. Dios nos revela una verdad diferente. El amor no es simplemente un sentimiento, sino un compromiso, una entrega y una manifestación de su propia naturaleza. La Biblia nos enseña que el amor es paciente, bondadoso, no envidioso ni orgulloso. 1 Corintios capítulo 13 versículo 4. Esto significa que el amor genuino no se fundamenta en lo que podemos obtener del otro, sino en lo que estamos dispuestos a dar sin esperar nada a cambio. El problema surge cuando buscamos amor en lugares equivocados. Nos aferramos a personas que no comparten nuestra fe, nos enamoramos de quienes no nos valoran, y en nuestra desesperación, terminamos justificando actitudes y comportamientos que van en contra de lo que Dios ha establecido. La palabra es clara. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías capítulo 17 versículo 9. Si basamos nuestras relaciones en emociones momentáneas, en deseos pasajeros o en la necesidad de sentirnos amados, estamos construyendo sobre arena. Tarde o temprano, esa relación se desmoronará. Uno de los mayores errores que cometemos es buscar en una relación humana lo que solo Dios puede darnos. Esperamos que una persona llene nuestro vacío, sane nuestras heridas y nos haga sentir completos. Pero la realidad es que ninguna relación terrenal puede satisfacer el alma como lo hace el amor de Dios. Jesús nos enseñó que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Marcos capítulo 12 versículo 31, lo que implica que, antes de poder amar correctamente a alguien más, debemos aprender a vernos con los ojos de Dios. Muchos sufren por amor porque han entregado su corazón sin discernimiento, sin dirección divina. Se aferran a relaciones que los destruyen, esperando que algún día la persona cambie, que la situación mejore, que el dolor desaparezca. Pero Dios nunca nos llamó a vivir en esclavitud emocional. Él nos creó para amar con libertad, para elegir con sabiduría y para experimentar un amor que edifica, que da paz y que nos acerca más a Él. La clave para dejar de sufrir por amor comienza con entender qué es el amor según Dios. No es apego, no es dependencia, no es sacrificarse hasta el punto de perderse a uno mismo. El amor de Dios es puro, es protector, es sanador. No manipula, no controla, no genera ansiedad ni temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor,
1 Juan capítulo 4 versículo 18. Si una relación nos llena de miedo, de inseguridad, de constante sufrimiento, entonces no es el amor que Dios ha diseñado para nosotros. Para experimentar el amor verdadero, es necesario rendir nuestras emociones a Dios y dejar que Él nos enseñe a amar de la manera correcta. No según las películas, las novelas o la sociedad, sino según su palabra. Solo así podremos construir relaciones sólidas, basadas en la verdad, la fe y la confianza en que su plan es perfecto. El amor que proviene de Dios no lastima, no humilla, no destruye, nos eleva, nos fortalece y nos llena de paz. Si hoy estás sufriendo por amor, es momento de hacer un alto y preguntarte, ¿estoy amando conforme a lo que Dios quiere para mí? ¿O estoy atrapado en un amor que el mundo me enseñó? Tu corazón le pertenece a Dios antes que a cualquier persona. Cuando aprendas a recibir su amor primero, dejarás de conformarte con menos de lo que realmente mereces. El amor es un regalo divino, pero cuando se vive fuera del propósito de Dios, puede convertirse en una fuente de dolor y sufrimiento. Muchas personas atraviesan relaciones marcadas por el abandono, la traición y el desamor, preguntándose por qué Dios permite que esto suceda. Se aferran a relaciones que los lastiman, justifican lo injustificable y esperan que el amor humano les brinde la plenitud que solo Dios puede dar. La raíz del sufrimiento en el amor está en la desconexión con Dios. Cuando el corazón se aleja de su verdad, comienza a buscar en el otro lo que solo Él puede ofrecer: seguridad, identidad y propósito. Pero la Biblia nos advierte que el corazón humano es engañoso y perverso. Jeremías capítulo 17 versículo 9. Esto significa que, si tomamos decisiones basadas únicamente en lo que sentimos, corremos el riesgo de enredarnos en relaciones que nos destruyen en lugar de edificarnos. Muchas veces, el sufrimiento amoroso viene de convertir a una persona en un ídolo. Se deposita la felicidad en alguien más, esperando que su amor llene los vacíos internos. Se vive en función de la otra persona, se toleran faltas de respeto, se aceptan migajas de amor, todo con la esperanza de que, algún día, las cosas cambien. Pero Dios es claro: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo capítulo 20 versículo 3. Cuando una relación ocupa el lugar de Dios en la vida, inevitablemente traerá dolor, porque ningún ser humano puede suplir lo que solo el Creador puede dar. El amor no fue diseñado para esclavizar ni para generar miedo. Sin embargo, muchas personas permanecen en relaciones tóxicas por miedo a la soledad, por dependencia emocional o por la creencia errónea de que es su deber soportar el sufrimiento. La Biblia nos enseña que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7. Esto significa que el amor verdadero no nos paraliza ni nos llena de angustia, sino que nos fortalece y nos impulsa a crecer. El sufrimiento en el amor también puede ser una consecuencia de heridas no sanadas. Muchas personas entran en relaciones con el corazón roto por experiencias pasadas. Sin darse cuenta, buscan en otros una reparación para su dolor. Sin embargo, la sanidad no viene de otra persona, sino de Dios. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmos capítulo 147 versículo 3. Nadie puede amar de manera saludable cuando su corazón sigue atado al pasado. Solo cuando permitimos que Dios sane nuestras heridas podemos vivir relaciones basadas en el amor genuino y no en la necesidad. Otro motivo de sufrimiento es la falta de discernimiento en la elección de pareja. La Biblia nos advierte: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. 2 Corintios capítulo 6 versículo 14. Sin embargo, muchas veces, el deseo de estar con alguien lleva a ignorar esta advertencia. Se establecen vínculos con personas que no comparten la misma fe, valores o visión de vida, y con el tiempo, esto genera conflictos, desilusión y un alejamiento de Dios. Una relación que no tiene a Dios en el centro siempre traerá más angustia que gozo. Dios permite que pasemos por ciertas pruebas en el amor no para destruirnos, sino para enseñarnos. Cada desilusión, cada lágrima y cada momento de dolor pueden convertirse en una lección si aprendemos a ver el propósito divino detrás del sufrimiento. Muchas veces, Dios nos aparta de ciertas personas porque no son parte de su plan para nuestra vida. Pero el corazón humano,
En su necedad, insiste en aferrarse a lo que Dios ya dijo que no. Es ahí donde el sufrimiento se prolonga, porque en lugar de soltar y confiar, se lucha contra la voluntad divina. Entender el propósito de Dios en el amor es la clave para dejar de sufrir. Dios no quiere que vivamos relaciones de sufrimiento, dependencia o destrucción. Su diseño para el amor es uno de edificación, respeto y propósito. Yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías capítulo 29 versículo 11. Cuando se suelta lo que no es de Dios, se abre la puerta para recibir lo que realmente está en su voluntad. No se trata de resignación, sino de confianza. No se trata de perder, sino de ganar algo mucho mejor. Paz, libertad y la certeza de que el amor verdadero nunca se construye sobre el sufrimiento, sino sobre la bendición de Dios. El sufrimiento por amor puede convertirse en una prisión invisible. Se vive atrapado en recuerdos, en expectativas no cumplidas, en promesas rotas y en la falsa esperanza de que las cosas cambiarán. El corazón se aferra a lo que ya no es, a lo que nunca fue o a lo que jamás será, provocando una herida que parece no cerrar. Sin embargo, Dios no quiere que sus hijos vivan atrapados en el dolor. Él nos ha dado el camino para la sanidad, pero es nuestra decisión seguirlo. El primer paso para sanar es soltar. No se puede recibir algo nuevo si las manos siguen aferradas al pasado. Pero soltar no es solo una acción mental, es un acto de fe. La Biblia nos dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro capítulo 5 versículo 7. Esto significa que Dios está dispuesto a cargar con nuestro dolor, pero primero debemos entregárselo. No es fácil. El corazón humano se resiste a dejar ir, pero aferrarse a lo que lastima solo prolonga el sufrimiento. El siguiente paso es el perdón. Perdonar no significa justificar el daño recibido, sino liberarse de la carga emocional que ese daño dejó. La falta de perdón es una cadena que ata al pasado, impidiendo avanzar hacia la restauración. Jesús enseñó que el perdón es una condición para recibir también el perdón de Dios, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mateo capítulo 6 versículo 14. Perdonar es un acto de obediencia y un paso esencial para sanar. Sanar también requiere renovar la mente. Muchas personas siguen atrapadas en ciclos de sufrimiento porque su manera de pensar no ha cambiado. Siguen creyendo que no son dignas de un amor sano, que su felicidad depende de otra persona o que jamás podrán superar lo que vivieron. Pero la palabra de Dios nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos capítulo 12 versículo 2. Cambiar la mentalidad es fundamental para vivir en libertad. La sanidad no es un proceso instantáneo, sino una construcción diaria con Dios. Se trata de reemplazar el dolor con la verdad de la palabra. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmos capítulo 147 versículo 3. Esto significa que el amor de Dios es el bálsamo que restaura, que cubre las heridas más profundas y que devuelve la paz al alma. Pero la sanidad espiritual no solo consiste en dejar atrás el sufrimiento, sino en aprender a vivir sin depender del amor humano para sentirse completo. Muchas personas buscan sanar solo para volver a amar, pero la verdadera sanidad se manifiesta cuando el amor de Dios es suficiente. Deleítate a sí mismo en Yahvé, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmos capítulo 37 versículo 4. Cuando Dios ocupa el primer lugar en la vida, el amor humano deja de ser una necesidad desesperada y se convierte en una bendición añadida. Finalmente, sanar es aprender a confiar en que Dios tiene el control. Todo lo que se perdió, todo lo que dolió, todo lo que quedó en el pasado tenía un propósito. Dios nunca quita algo sin razón. Si algo terminó, si alguien se fue, si una relación no funcionó, es porque Dios tiene algo mejor. Yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías capítulo 29 versículo 11. El sufrimiento por amor no es un destino, sino una etapa. Pero esa etapa debe cerrarse para poder avanzar hacia lo que Dios ha preparado. No se trata de olvidar,
sino de aprender. No se trata de renunciar al amor, sino de amar, de la manera correcta. Y la manera correcta siempre será la que nos acerque más a Dios, y no la que nos aleje de Él. Después de un proceso de sanidad, llega el momento de mirar hacia adelante con una nueva perspectiva sobre el amor. Dios no nos llamó a vivir en sufrimiento, sino a experimentar un amor que edifica, que impulsa y que nos acerca a su presencia. Sin embargo, para amar conforme a su propósito, es necesario comprender que el amor no es un fin en sí mismo, sino un camino que debe recorrerse con sabiduría y bajo la guía divina. Muchas personas creen que la felicidad depende de encontrar a la persona correcta, pero la Biblia nos enseña que el primer paso es encontrar nuestro propósito en Dios. Deleítate a sí mismo en Yahvé, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmos capítulo 37 versículo 4. Esto significa que cuando se aprende a vivir en plenitud con Dios, las demás bendiciones llegan en su tiempo perfecto. Una de las razones por las que tantos sufren en el amor es la impaciencia. Se sienten solos, creen que el tiempo se agota y terminan conformándose con relaciones que no están alineadas con el plan de Dios. Pero la espera no es un castigo, sino una preparación. La soltería no es una maldición, sino una oportunidad para fortalecer la identidad en Cristo, desarrollar dones y prepararse para un amor que no sea basado en la necesidad, sino en la elección. Cuando Dios es el centro de la vida, se aprende a amar de una manera diferente. El amor ya no se basa en el miedo a la soledad, en la dependencia emocional o en las expectativas irreales. En cambio, se convierte en un amor sólido, maduro, basado en principios eternos y no en emociones pasajeras. El que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Yahvé. Proverbios capítulo 18 versículo 22. El verdadero amor es una bendición, no una carga. El amor conforme al propósito de Dios no es impulsado por la necesidad, sino por el propósito. No se trata de encontrar a alguien que simplemente llene un vacío, sino de compartir la vida con alguien que camine en la misma dirección espiritual. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. 2 Corintios capítulo 6 versículo 14. Este principio es clave para evitar sufrimientos innecesarios. El amor sano se construye en base a la fe, la comunicación y la confianza en Dios. Una relación alineada con su propósito se distingue porque trae paz, no ansiedad. La diferencia entre un amor que destruye y un amor que construye es la presencia de Dios en él. Si una relación genera angustia, si se convierte en una distracción espiritual o si constantemente lleva a comprometer principios, entonces no proviene de Dios. Es tiempo de dejar atrás la mentalidad de escasez en el amor. Dios no nos creó para conformarnos, sino para vivir en su plenitud. Si algo terminó, si alguien se fue, si una relación no prosperó, es porque Dios tiene un plan mayor. Yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías capítulo 29 versículo 11. Un nuevo comienzo en el amor no significa buscar desesperadamente a alguien más, sino enfocarse en construir una relación sólida con Dios y con uno mismo. Cuando el corazón está sano, las decisiones se toman con claridad. Cuando la identidad está en Cristo, no se busca amor desde la carencia, sino desde la plenitud. Dios no ha terminado su obra. Si ha permitido que algo se cierre, es porque quiere abrir algo mejor. Si te ha hecho soltar, es porque quiere llenarte de algo nuevo. El amor que Dios tiene preparado no será fuente de sufrimiento, sino de gozo. No traerá confusión, sino certeza. No debilitará tu fe, sino que la fortalecerá. El amor según el propósito de Dios siempre será superior al amor según los estándares del mundo. Cuando se aprende a esperar en Él, se recibe lo mejor. No lo que el corazón desea en su momento de desesperación, sino lo que Dios sabe que verdaderamente hará florecer la vida en abundancia. La ansiedad por el futuro sentimental es una de las luchas más intensas que enfrentan quienes anhelan encontrar el amor. Es ese peso en el corazón que surge cuando el tiempo avanza y las expectativas no se cumplen, cuando las preguntas sin respuesta se acumulan y cuando el miedo a la soledad se convierte en un pensamiento constante. Esta ansiedad no solo roba la paz, sino que también puede llevar a tomar decisiones equivocadas,
impulsadas más por la desesperación que por la fe. El problema con la ansiedad es que nos hace dudar del plan de Dios. Nos lleva a cuestionar si realmente tiene algo bueno preparado, si no nos hemos quedado atrás, si acaso hemos perdido alguna oportunidad única. Pero la palabra es clara: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Mateo capítulo 6 versículo 34. Dios nos llama a vivir en confianza, no en preocupación. El enemigo usa la ansiedad para sembrar desesperanza y para hacernos creer que debemos tomar el control por nuestra cuenta. Cuando esto sucede, es fácil caer en relaciones que no están alineadas con el propósito divino, solo por la necesidad de llenar el vacío. La ansiedad nos hace conformarnos con menos de lo que Dios quiere darnos. Nos hace aceptar migajas cuando Él tiene un banquete preparado. Pero vencer la ansiedad no significa simplemente ignorar el deseo de amar y ser amado. Se trata de aprender a descansar en la soberanía de Dios, entendiendo que el tiempo de espera no es tiempo perdido, sino tiempo de preparación. Deleítate a sí mismo en Yahvé, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmos capítulo 37 versículo 4. Esto significa que el enfoque no debe estar en buscar desesperadamente una pareja, sino en deleitarse en Dios, confiar en su plan y permitir que sea Él quien escriba la historia. Cada etapa de la vida tiene un propósito, y la soltería no es la excepción. Es un tiempo valioso para fortalecer la identidad en Cristo, para crecer espiritualmente, para desarrollar dones y talentos, y para descubrir el verdadero significado del amor sin la presión del mundo. La sociedad dicta que la felicidad depende de encontrar a alguien, pero Dios nos enseña que la plenitud solo se encuentra en Él. La clave para vencer la ansiedad es cambiar la perspectiva. En lugar de ver el futuro sentimental como una incertidumbre aterradora, verlo como una promesa en construcción. En lugar de enfocarse en lo que aún no ha llegado, enfocarse en lo que Dios ya está haciendo. Porque la realidad es que Él nunca llega tarde, nunca se equivoca y nunca deja sin respuesta a quienes confían en su voluntad. Dios no se ha olvidado de sus promesas. Si ha puesto en el corazón el deseo de amar y ser amado, es porque tiene un propósito con ello. Pero ese propósito solo se cumplirá en su tiempo perfecto, no en el tiempo que dicta la ansiedad. Yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías capítulo 29 versículo 11. El futuro sentimental está en las manos de Dios, y no hay mejor lugar donde pueda estar. Soltar la ansiedad es un acto de fe. Es elegir creer que lo mejor aún está por venir y que cuando llegue, será mucho mejor de lo que jamás se pudo imaginar. El sufrimiento en el amor no comienza en el corazón, sino en la mente. Son los pensamientos los que crean realidades, los que moldean emociones y los que determinan decisiones. Muchas veces, el dolor en las relaciones amorosas no proviene solo de lo que ha sucedido, sino de cómo se interpreta lo que ha sucedido. Es en la mente donde se arraigan las mentiras que el mundo ha impuesto sobre el amor, la felicidad y la identidad. Por eso, la sanidad real solo ocurre cuando la mente es transformada por la verdad de Dios. La Biblia nos advierte: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos capítulo 12 versículo 2. Esto significa que no basta con desear un cambio. Es necesario renovar la forma de pensar. Quien sigue aferrado a creencias erróneas sobre el amor continuará repitiendo patrones de sufrimiento. Quien sigue creyendo que no es digno de un amor sano, que debe soportar relaciones destructivas o que nunca será feliz sin una pareja, permanecerá atrapado en una mentalidad de escasez emocional. Renovar la mente con la palabra de Dios es reemplazar las mentiras con la verdad. Es dejar de creer en las narrativas del mundo y comenzar a edificar pensamientos basados en lo que Dios dice. El enemigo susurra que la soledad es un fracaso, pero Dios dice: mi gracia te basta. 2 Corintios capítulo 12 versículo 9. El mundo dice que el amor verdadero depende del esfuerzo humano, pero Dios declara: deleítate a sí mismo en Yahvé, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmos capítulo 37 versículo 4. Cada pensamiento negativo que se mantiene en la mente es una semilla que, con el tiempo, dará fruto en las emociones y en las decisiones. Por eso,
La Biblia enseña que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios capítulo 10 versículo 5. No se trata de ignorar los sentimientos, sino de someterlos a la verdad de Dios. Cuando los pensamientos son renovados por la palabra, las emociones dejan de ser inestables y las decisiones comienzan a alinearse con el propósito divino. Renovar la mente no es un evento único, sino un proceso diario. Se requiere meditar constantemente en la Escritura, alimentar el espíritu con verdades bíblicas y rechazar cualquier pensamiento que no provenga de Dios. El mundo está lleno de mensajes que distorsionan el amor y la identidad, pero la palabra de Dios es el filtro que permite discernir lo que es verdadero de lo que es engañoso. El amor según Dios no se encuentra desde una mentalidad rota. Solo cuando la mente es restaurada por la verdad divina se puede amar de la manera correcta, porque el amor que edifica no nace de la necesidad, sino de la plenitud en Cristo. Dios quiere transformar corazones, pero primero necesita transformar pensamientos. Cuando la mente es renovada, el corazón deja de sufrir por lo que no era, deja de aferrarse a lo que no debía y se prepara para recibir lo que realmente es parte del plan de Dios. Las palabras tienen poder. Lo que se declara con la boca y se cree con el corazón tiene un impacto directo en la vida. Muchas personas viven atrapadas en ciclos de sufrimiento en el amor no porque Dios lo haya permitido, sino porque han hablado derrotas sobre su futuro. Han repetido frases como nunca encontraré a alguien que me ame, todas mis relaciones fracasan o tal vez el amor no es para mí. Pero la Biblia nos enseña un principio clave. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Proverbios capítulo 18 versículo 21. Cada palabra que se pronuncia sobre el futuro sentimental es una semilla que puede dar fruto de bendición o de destrucción. Si se habla desde la desesperanza, el corazón comenzará a creer en la imposibilidad del amor. Si se declara fracaso, la mente buscará confirmaciones de esa derrota en cada experiencia. Pero cuando se habla con fe, cuando se proclama la verdad de Dios sobre la vida, la atmósfera espiritual cambia y el corazón se alinea con el propósito divino. La Biblia está llena de promesas sobre el amor, la restauración y la plenitud en Dios. Declararlas en voz alta no es solo un acto simbólico, sino un ejercicio de transformación espiritual. Decir soy amado por Dios y Él tiene un plan perfecto para mi vida no es solo una afirmación positiva, es una verdad eterna que rompe cadenas de inseguridad y miedo. Proclamar Dios ha preparado para mí una relación que me edifique y no que me destruya no es un simple deseo, es alinearse con lo que la palabra dice. Yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías capítulo 29 versículo 11. Las declaraciones de fe no son solo palabras al aire, son una manifestación de confianza en la fidelidad de Dios. No se basan en lo que los ojos ven en el presente, sino en lo que la fe sabe que Dios ya ha decretado en el cielo. Llamamos las cosas que no son como si fuesen. Romanos capítulo 4 versículo 17. Porque no vivimos por vista, sino por fe. Quien cambia sus palabras, cambia su destino. Es momento de dejar de hablar desde el dolor, desde el fracaso o desde la desesperación, y comenzar a declarar lo que Dios dice sobre el amor. No importa cuántas veces se haya fallado, cuántas lágrimas se hayan derramado, cuántas heridas queden por sanar. Cuando se declara la victoria en el amor conforme a la voluntad de Dios, se abre la puerta a una nueva temporada de restauración, propósito y bendición. Las palabras pueden atar o liberar, destruir o edificar, estancar o impulsar. Hoy es el día para elegir hablar vida sobre el futuro sentimental, para proclamar que lo mejor está por venir y para declarar con fe que Dios ya está obrando, aunque aún no se vea. La victoria comienza en la boca de aquellos que se atreven a creer que su historia no termina en el dolor, sino en la plenitud del amor divino. El amor es un regalo divino, pero cuando se vive fuera del propósito de Dios, se convierte en una fuente de sufrimiento. A lo largo de este proceso, hemos descubierto que el dolor en las relaciones no es una sentencia de vida, sino una oportunidad para crecer, sanar y alinear el corazón con la voluntad de Dios. El mundo ha distorsionado el significado del amor, haciéndonos creer que la plenitud depende de encontrar a otra persona, cuando en realidad la verdadera satisfacción solo se encuentra en Dios.
Muchas personas sufren porque han puesto su identidad en una relación, esperando que otro ser humano les dé el valor que solo el Creador puede otorgar. Pero la Biblia nos recuerda que fuimos diseñados para algo más grande que la dependencia emocional o la búsqueda desesperada de afecto. Fuimos creados para reflejar el amor de Dios, para amar con propósito y para vivir en libertad, no en esclavitud emocional. Sanar del sufrimiento amoroso no es un proceso instantáneo, sino un camino de fe. Es aprender a soltar lo que no proviene de Dios, a renovar la mente con su palabra y a confiar en que su plan siempre es mejor que el nuestro. No se trata de renunciar al amor, sino de esperar en el amor correcto. Un amor que no genera ansiedad, sino paz, que no trae confusión, sino certeza, que no destruye la fe, sino que la fortalece. Dios no nos ha llamado a conformarnos con migajas emocionales. No quiere que vivamos en la angustia de la incertidumbre ni en el temor de la soledad. Quiere que entendamos que nuestra historia de amor más importante es la que construimos con Él. Solo cuando esa relación es sólida, el amor humano deja de ser una necesidad desesperada y se convierte en una bendición añadida. Si alguna vez el amor te ha hecho sufrir, no creas que eso define tu destino. Dios siempre tiene la última palabra. Lo que perdiste no se compara con lo que Él tiene preparado para ti. Su plan es de bienestar y no de calamidad, de futuro y de esperanza. Lo mejor está por venir, pero solo llegará cuando aprendas a soltar el control y confiar en aquel que sabe exactamente lo que tu corazón necesita. El amor según el mundo puede fallar, pero el amor conforme al propósito de Dios nunca decepciona. Ahora es el momento de dejar atrás el pasado, de levantar la mirada y de caminar con la certeza de que el amor verdadero no es algo que se busca con ansiedad, sino algo que llega en el tiempo perfecto de Dios. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha dado una nueva perspectiva sobre el amor, no te quedes con esta revelación solo para ti. Suscríbete ahora mismo para seguir recibiendo contenido que transforme tu vida y fortalezca tu fe. Déjame tu comentario aquí abajo. ¿Has experimentado el sufrimiento en el amor? ¿Qué parte del video te impactó más? Quiero leerte y juntos crear una comunidad donde el amor sea entendido desde el propósito de Dios. Y lo más importante, comparte este video con alguien que lo necesite. Puede ser un amigo, un familiar o esa persona que sabes que está sufriendo por amor. No sabes cuánto una palabra puede cambiar la vida de alguien. Suscríbete, comenta y comparte. Juntos llevemos este mensaje a más personas que necesitan encontrar la verdadera paz y plenitud en el amor.